Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda José Mario Guzmán. Gracias por continuar con RTN Noticias. Hoy, 3 de septiembre, se están cumpliendo 40 años de la creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Este es la entidad que tiene a cargo las políticas para igualdad de oportunidades de las poblaciones con algún tipo de problema o discapacidad. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Por ejemplo, la famosa ley 7600, ¿qué tanto se ha cumplido o qué no? Por eso hemos invitado esta noche a don Felipe Obando del Consejo para que nos cuente acerca de la situación y, por supuesto, los 40 años de este Consejo. Buenas noches, don Felipe. Buenas noches, buenas noches, José Mario. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, estamos de plácemes porque estamos celebrando los 40 años, que son bastantes años en los que ha venido dándose una evolución en la atención a las personas con discapacidad. Usted hablaba de las 7600. Bueno, las 7600, la ley 7600 de igualdad de oportunidades marca un hito en la historia de la discapacidad en Costa Rica. Mucha gente piensa que es a partir de las 7600 que se desarrolla el tema de discapacidad. No, anteriormente el Consejo existía, daba atención directa a poblaciones porque todavía no habíamos entrado en un proceso de derechos, que es lo que se está trabajando ahora. Se veía a la persona desde el punto de vista médico-biológico. Hoy estamos hablando de uno de los aspectos más importantes, es que la discapacidad es una condición social. Y como condición social, cualquier ciudadano o ciudadana, cualquier persona está expuesto. Sin embargo, parte, repito, de la historia del Consejo, 7600 en este momento juega un papel muy importante. Estamos cumpliendo 17 años de que se promulgó la ley 7600. ¿Qué avances han habido en estos 17 años, pero sobre todo, qué nos falta? Ok, avances han habido mucho, pero insuficientes. Por eso es importante hablar de lo que falta, porque ese es el compromiso de país. Bueno, uno de los pendientes más importantes es el acceso al transporte. ¿Y por qué el acceso al transporte es tan importante? Bueno, porque todas las personas necesitamos del transporte para ir a la salud, para ir a la educación, para ir al trabajo. Y digo es importante porque cuando la ley 7600 cumplió 10 años de promulgación, se esperaba, o sea, la ley decía que todo el servicio público modalidad autobús tenía que ser accesible. Tenía que tener las famosas rampas. Las famosas rampas y otros elementos más. Ajá. Sin embargo, se le hizo una reforma a la ley y se le dieron 8 años más. O sea, en el año entrante se vence la prórroga de 8 años más. Por lo tanto, los autobuseros tuvieron un plazo de 18 años para cumplir con la legislación nacional. Básicamente van a tener 18 años para cumplir con los requisitos de accesibilidad en el transporte público, modalidad de autobús. Se supone que el año entrante tiene que estar completo. Ahí tenemos un pendiente importante donde... va a estar completo, don Felipe, según las expectativas del Consejo, realmente. Está difícil. Está difícil, sin embargo, el Ministerio de Transporte, a través del Consejo de Transporte Público, que es el ente que tiene que fiscalizar el cumplimiento de esa prórroga, tendrá que darle una explicación al país de cómo va a andar el año entrante el acceso. Se ha avanzado, pero todavía yo creo que mejor esperemos el año entrante. Sin embargo, la expectativa es esa. Cuando se firmó la ley 7600, cuando entró en vigencia, uno de los grandes revuelos que se armó fue que las instituciones públicas y todos los edificios públicos tuvieron que comenzar a hacer rampas, a hacer mejoras, a hacer baños accesibles, a hacer rotulación diferente, incluso hasta en lesco para las personas. ¿Qué se ha avanzado en eso? Bueno, han habido muchos avances, eso no lo podemos negar. En estos 40 años el Consejo ha visto pasar muchísimas mejoras, pero sigue siendo insuficiente. Sigue siendo insuficiente porque ¿cuál es el punto de referencia? El punto de referencia es que los servicios públicos son un derecho fundamental para cualquier usuario. Y desde ese punto de vista no debería dársele todas las condiciones a cualquier usuario para que se cumpla con los derechos. Y eso es una de las funciones principales del Consejo Nacional de Rehabilitación, y le estamos haciendo mucho énfasis en estos 40 años de solicitar a la institucionalidad pública, tanto de administración pública como de administración privada, que las plataformas
sean accesibles a cualquier condición de discapacidad, porque además favorecer a las personas con discapacidad favorece a otras poblaciones que no han sido atendidas también y que tienen necesidades, como personas adultas mayores, como personas obesas, en el caso de los espacios accesibles, a niñez que no tiene posibilidades hay veces de accesar a un servicio, y a otras personas que tienen discapacidades temporales, como por ejemplo personas embarazadas o personas convalecientes de una cirugía reciente, etcétera. O sea, esto es de beneficio a todos. Sí, de eso hemos visto mucho y ya hemos visto bancos, clínicas, lugares, espacios públicos que han hecho un cambio importante. Pero lo interno, los costarricenses, don Felipe, hemos hecho ese cambio de mentalidad para tratar de una igual manera a las personas con algún tipo, o como se les llama ahora, con capacidades especiales. Bueno, en realidad capacidades especiales es un grupo que le llamo porque todas las personas tenemos capacidades especiales. El término oficial es persona en condición de discapacidad. Y eso, hasta tanto no sea cambiado por los organismos, eso va a seguir. Sin embargo, todo el mundo tiene derecho a decir cómo lo siente, ¿no? Sí. Ahí son las mismas personas las que tienen que decir cómo les gustaría que se les llame, porque sí. Eso en primer lugar. Lo otro es que a pesar de la evolución, a pesar de los avances, todavía hay muchas tareas pendientes. Y una de las tareas más difíciles y en las que más hay que trabajar es en la actitud del servicio. Que eso, cuando hablabas de la mentalidad, es que eso pasa por la mentalidad. Por la mentalidad del costarricense en general. Es la mentalidad de toda la sociedad. Por eso nosotros, cuando hablamos de la ley 7600 y hablamos de las cosas relacionadas con discapacidad, no decimos que sea para las personas con discapacidad, todo lo contrario, es para la sociedad costarricense, porque las personas que no tienen o que no tenemos una discapacidad, los que discriminamos y excluimos a los que sí tienen discapacidad, cuando tienen iguales derechos que los demás. Bueno, don Felipe, de verdad que le agradecemos su participación hoy en RTN Noticias. Es importante hacer un llamado final a los costarricenses en este tema de la discapacidad. Bueno, el llamado es que la discapacidad es una condición que algunos habitantes lo tienen en este momento, pero cualquiera que no la tenga esté expuesto a tenerlo. Entonces, desde ese punto de vista hay que ponerle atención a la discapacidad, porque de repente yo la puedo tener y hay que prepararse para vivir con la discapacidad, que no es ni más ni otra cosa que una condición, y hay que enfrentarla porque hay que vivir con ella. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, don Felipe. Nosotros hacemos una nueva pausa comercial, ya casi regresamos con más de RTN Noticias.